Bien, deseo que este sea un gran día para ti. Y bueno, esta es una explicación de Alex. Habla de identificar triángulos, ya sea escaleno, isósceles o equilátero, dados tres puntos en el plano. Este video lo vamos a hacer como por partes. Una parte va a ser así como digital y la otra va a ser manual para que veas cómo se hace pues realmente. Es importante tener en cuenta lo siguiente para saber si es escaleno, isósceles o equilátero. Entonces, pues vamos a utilizar la forma de distancia que te la dejo o la explicación. Ya la tengo en otro video del canal. Por si aún no sabes cómo se halla la distancia entre los puntos en el plano, pues te sugiero que vayas para allá. Y pues bueno, lo que vamos a hablar aquí entonces, tenemos que cuando es isósceles, sus laditos, ¿qué sucede? Ouch. Tenemos que tiene dos lados iguales o de igual distancia, igual longitud y un lado distinto. Eso significa que es isósceles, o así vamos a interpretar las respuestas. Por el otro lado, vamos a tener que si el triangulito es equilátero, esto ya te la debes saber, ¿qué sucede? Todos sus lados son iguales o miden exactamente lo mismo. ¿Y qué sucede con el triángulo escaleno? Estos son los que más abundan. Tenemos que es escaleno cuando todos sus lados son distintos o diferentes o miden diferente longitud. Entonces, bueno, vamos a dejar así. Entonces vamos a empezar con este video como les estaba explicando. Vamos a ir como a la práctica con estos puntitos que tenemos acá. Bien, entonces ahora para continuar vamos a utilizar este es el enunciado del A como lo tenemos en Alex y lo primero que vamos a hacer es graficarlo en el plano. Esto nos va a ayudar de pronto a hacer un calculito tal vez un poco más corto de lo que se supone que debería. Entonces aquí por aquí tenemos el punto 1,0 que sería 1,0 aquí sobre el plano. El otro puntito que tenemos es menos 3,1 por acá. Y el último puntico es menos 3, menos 7. Sería por aquí. Entonces este es el triangulito que se nos está formando. Uno podría decir, ok, a simple vista podría ser escaleno o isósceles, pero pues hasta saber como los valores es mejor no aventurarnos como a decir o a adivinar. Entonces, bueno, aquí este señor sabemos que es P, este de aquí es Q y este de aquí es R. Listo. Entonces, la distancia de Q a P, que es esta, si lo vamos a hallar por la fórmula de la distancia, QP, entonces vamos a tomar aquí este como x1y1 y este como x2y2. ¿Listo? Entonces tenemos raíz y tenemos menos 3 menos 1 al cuadrado más 1 menos 0 al cuadrado. Y entonces esto es la raíz, menos 3 menos 1 es menos 4 al cuadrado y 1 menos 0 pues es 1. Entonces tenemos por aquí que esto será 4 al cuadrado es 16 más 1 al cuadrado que es 1. Total que esto nos da raíz de 17. ¿Qué cuánto es? Pues digamos que no es importante. Lo importante es digamos que otra distancia pueda darnos raíz lo mismo, raíz de 17. Entonces simplemente son valores para comparar, pero pues de ninguna manera pues vamos como a necesitar la parte decimal. Ahora, otro punto es este. Como te das cuenta, este está en línea vertical y entonces lo que nosotros necesitamos realmente es hallar la distancia de aquí a aquí, pero digamos como en el eje Y es como si le hallaras una distancia en la recta. Es por eso que la distancia entre Q y R simplemente va a ser restar las coordenadas que tenemos en el eje Y, pero usando el valor absoluto. Entonces, ¿por qué valor absoluto? Porque las distancias en el plano siempre son positivas. Entonces, aquí vamos a tener la primera distancia que es coordenada 1 menos la segunda distancia que sería esta que es menos 7.
le ponemos entre paréntesis. Perfectamente podrías poner primero el menos 7 y luego el 1, restando, no pasa nada, es lo mismo. Entonces aquí sería 1 menos por menos más, sería 7, y esto nos daría el valor absoluto de 8, que es 8. ¿Listo? O sea que esta distancia es de 8. Vamos a ponerlo así. Por acá, entonces tenemos que esto es raíz de 17, que fue lo que nos dio. Y lo único que nos queda es hacer la distancia entre R y P. Entonces, lo mismo. Pues para fines prácticos aquí podemos tomar esta como x1 y1 y esta aquí su no mentiras, x2 y2 y esta x1 y1 para dejarla igual. Pero como te digo, no pasa nada si las intercambias. Listo, entonces x2 menos 3 menos, siempre menos, x1 que es 1 más y2 que es menos 7 menos 0. Todo al cuadrado y esto está en raíz. Ahora, menos 3 menos 1 menos 4 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Pues menos 7 menos 0 es menos 7. Y entonces tenemos que esto es la distancia de R a P. Esto daría 16 y 17 al cuadrado es 49. Total que esto serían 50, 65. Listo. Entonces, pues todas las medidas son diferentes. Decimos que este señor triángulo va a ser escaleno. Al final vamos a comprobar todos en Alex, entonces pues vamos con el P. Bien, entonces para el ítem B, pues ya adelanté un poco acá, ya digamos, este sería el punto P, sería la coordenada 1, menos 1, la coordenada R que es 2, menos 7 y la coordenada Y que es 0 en X y 7 en Y. Entonces, pues para iniciar, vamos a tomar la primera, que va a ser la distancia entre I y T. Entonces vamos a tomar este como x1, y1 y este como x2, y2. Así, y entonces vamos a empezar, sería 0 y menos 1 restando coordenadas en X más menos 7 menos 1 restando coordenadas en Y. Y tenemos esto por aquí, sería menos 1 al cuadrado más menos 7 menos por menos más 1 al cuadrado. Entonces tenemos acá que distancia entre I y P es igual, entonces menos 1 al cuadrado que es 1 más menos 7 más 1 que es menos 6 al cuadrado, y esto es 1 y menos 6 al cuadrado que es 36, y al sumarlos tenemos que esto es la raíz de 37. Ahora vamos a hallar la distancia entre P y R. Vamos a tomar aquí x2 y2 también y tenemos 2 menos 1 al cuadrado más menos 7 menos 1 al cuadrado. Entonces pues 2 menos 1 es 1 al cuadrado y menos 7 menos 1 pues ya lo vimos que es menos 6, entonces voy a saltar esa parte. Total que esto es 1 al cuadrado, es 1, y tenemos que esto es 36 y esto es raíz de 37, distancia entre T y R. Y bueno, pues claramente esta distancia va a ser más pequeña, es una distancia en línea recta, como línea horizontal, por así decirlo. Entonces aquí nos interesa, como están en la misma parte, la misma altura en Y, vamos a restar solo las distancias en X. Entonces pues esto ya es como por completar información, pero ya con estos dos nos damos cuenta, y por la gráfica, que es isósceles. Entonces distancia entre R e I simplemente va a ser restar la coordenada en X en valor absoluto, que es 2, menos la otra coordenada en 0, o sea, sería esta, menos esta, que es distancia entre R e I. Entonces 2 menos 0, o 0 menos 2, como lo quieras hacer, va a dar lo mismo, valor absoluto de 2, que es 2. Entonces tenemos dos lados iguales y uno diferente, entonces sabemos que este señor es un isósceles. Y vamos por el último triángulo. Este sí, ya te voy a mostrar los cálculos como para no demorarte tanto en la explicación. Entonces ya en un momento volvemos con esos calculitos
para ver si de repente pues nos sale que es equilátero o isósceles o escaleno. Vamos a ver qué sucede. Bien, ya para terminar con el video, pues entonces lo que tenemos es este triángulo de coordenadas 0,6 en D, 0,-6, perdón, en 3,1 y F en menos 2,1. Entonces, hallando las distancias entre D y E, que serían estas, tomando x1, y1 y x2, y2, tenemos que esa distancia es raíz de 55. Ahora por el otro lado, la distancia entre D y F, tomándolos así x1, y1, x2, y2, tenemos que es la raíz de 53, estas son distintas. Y por último hallamos las distancias entre F y E, tienen la misma distancia en Y, o sea, están en la misma parte en Y. Entonces restamos las coordenadas en X como lo subrayé acá, que serían 3 y menos 2, 3 menos menos 2, eso nos daría 3 más 2, que es 5, y el valor absoluto de menos 5 es 5. Si lo hubieras hecho al contrario, voy a hacer menos 2 menos 3, quedaría menos 5, y valor absoluto de menos 5 nuevamente 5. Listo, los tres valores son totalmente distintos, entonces podemos concluir que este señor es escaleno. Entonces ahora vamos a comprobar todas nuestras respuestas en Alex. Bien, entonces aquí vamos a marcar las respuestas. En el ítem A teníamos todos los valores nos dieron diferentes, por ende este señor era escaleno. En el ítem B teníamos que el triángulo es isósceles, es por acá. Y en el ítem C, que todos los valores también nos dieron distintos, decimos que el triángulo es escaleno. Entonces ya teniendo todo esto, lo verificamos. Y pues bueno, nos quedó correcto. Ya pues para seguir haciendo ejercicios de este tipo, pues sigues probando con la plataforma, sigas creando destreza. Y pues bueno, deseo que te haya sido de utilidad, de buena explicación. Deseo que tengas un lindo día y si te gustó, suscríbete a mi canal y déjame un me gusta. Gracias.